Ya, chiquillos, entonces, en la clase de hoy vamos a seguir viendo lo que es la multiplicación. Nosotros en la última clase, tengo por acá el apunte, bueno, los apuntes que nosotros hicimos, estuvimos viendo lo que era la multiplicación binaria, ¿ya? Estuvimos viendo la multiplicación binaria, vimos que tenemos el método de la suma directa, donde básicamente tenemos que ir sumando una cantidad de veces igual al multiplicador, el multiplicando, lo cual es poco eficiente, ya que si tenemos, por ejemplo, no sé, una multiplicación, no sé, 12 por 15, por ejemplo. Tendríamos que sumar el 12 15 veces, lo cual es poco eficiente. No quiere decir que el método de los productos parciales sea mucho más rápido, pero si bien es cierto, también es un poco más lento, o sea, también es un poco lento, es bastante más eficiente que el método de la suma directa. ¿Ya? Y vimos un ejemplo respecto a lo que era la multiplicación. Respecto al ejemplo de la multiplicación, chiquillos, ¿les quedó alguna duda? ¿Quedó algo no tan claro que quizás le gustaría que repitiera o le gustaría que viéramos otro ejemplo como para poder cerrar el tema? ¿No? Ya, entonces, Todo claro, profe. ya, entonces supongo que entonces en ese caso estaría todo claro y podríamos avanzar. De todas formas, acá en la presentación voy a trabajar ahora con la PPT en PDF y al lado la pizarra porque así es más fácil y no nos estamos moviendo a cada rato entre ventanas. De todas formas, acá hay otro ejemplo que ustedes pueden revisar que es un poquito más extenso, ¿ya? Y lo que nos queda revisar a nosotros es la división. División. Nuevamente les pido disculpas por mi letra. ¿Ya? No, yo en sí tengo letra muy fea, no solo en estas pizarras virtuales, y me ha costado un poco adaptarme a esta nueva pizarra virtual, pero si en algún momento ya es demasiado ilegible la letra, más allá de que sea fea, si es ilegible, no pueden distinguir lo que dice, avísenme, ¿ya? Yo trato de practicar un poco esto dentro de lo que me permite el tiempo. Entonces, los números en una división los vamos a entender como el dividendo, el divisor y el cociente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 dividido en 4, que eso sería 2, nosotros vamos a tener en una parte el dividendo, en otra parte tenemos el divisor y en otra parte tenemos el cociente. Que estos son, por lo general, son términos que uno ve segundo, tercero básico y después a uno se le olvidan, por final, ¿quién recuerda esos nombres? Entonces, lo que se usa acá en la división, un poco análogo a cómo se trabaja con la multiplicación binaria, en este caso nosotros vamos a trabajar con la resta, ¿ya? Entonces, vamos a realizar una operación similar a lo que era la suma de productos parciales, pero ahora vamos a ir restando en todo momento, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos que primero revisar el signo, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que ver es el signo. Vamos a hacer una división bastante simple. A ver, vamos a hacer la división de 12 dividido en 5, ¿ya? Y lo vamos a pasar a binario, y en este caso sería 0, 0, 0, 0. El 12 sería, ese sería el 12, dividido 1, 2, 3, 4, y el 5 sería, ese sería el 5, ¿ya? Si en algún momento yo hago una conversión muy rápida o no les queda claro por qué ese número en particular se representa así en binario, me lo menciona, ¿ya? Entonces, vamos a dividir esos dos números. Lo primero que nosotros debiésemos fijarnos y tener claro, ya a mí me gusta ocupar colores, así que si alguien encuentra que los colores son medios kawaii o no le gustan, me avisa, por último los puedo cambiar. Lo primero que nosotros tenemos que fijarnos es cuál es el signo, ¿ya? Entonces,
La regla de los signos en la división binaria sigue la misma regla de los signos de la división en decimal. Eso quiere decir que si vamos a dividir dos números positivos o dos números negativos, vamos a dar como resultado un cociente positivo, y si ambos números, o sea, si los números son de signos distintos, va a dar como resultado un cociente negativo. En este caso, estos números son positivos o negativos. Positivo. Positivos, ¿cierto? Recuerden que directamente yo puedo identificar cuando los números son positivos o negativos con lo que es el MSB. ¿Ya? El MSB a mí me va a decir inmediatamente si los números son positivos o negativos. Si el MSB es 0 son positivos, si el MSB es 1 son negativos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como ambos números son positivos, el signo va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir restando el dividendo menos el divisor, usando la resta en complemento a 2. O sea, vamos a ir constantemente diciendo 12 menos 5, 12 menos 5, 12 menos 5, 12 menos 5. Usando, como les digo, la resta en complemento a 2. Entonces, partimos originalmente, si nosotros queremos restar, dígame. ¿El 5 binario tiene un 0 de más o es mi idea? 2, 4, 6. Sí, tiene un 0 de más, efectivamente. Ahí sí. Muchas gracias. Miren, y eso que lo intenté hacer ordenado, pero aún así se me escapó un 0, ¿ya? Muchas gracias. Bueno que se fijen harto en esos detalles, porque ese 0, bueno, ese 0 adicional en este caso no cambiaba el valor del número, pero en otros casos un 0 entre medio sí puede cambiarlo, entonces tienen que tener ojo con eso. Una pregunta. Dígame, ¿Podríamos omitir 3 ceros de cada número? En para que ese sea caso. más sencillo verlo, Sí. sí, podríamos en este caso dejarlo simplemente así, para que sea más sencillo de ver la operación. ¿Sí? No hay problema. Gracias. Ya. Y así también me evito yo tener que estar anotando tantos números. Entonces vamos a tener el 12, que sería este número que está acá, menos 5. Ahora, ¿cómo realizaba yo la suma, o sea, la resta en los números binarios? ¿Qué es lo que tenía que hacer yo ahora? Claro, con complemento a 2. Entonces, con complemento a 2 implicaba que a este número que está aquí, a ese, yo le iba a calcular el complemento a 2 y los iba a sumar. Entonces, al final yo voy a tener 0, 0 me queda medio cuadrado, 0, 1, 1, 0, 0, ahí sí, más le calculo el complemento a 2, recuerden, parto desde el LSB y mantengo todos los números hasta que llego al primer 1. Si el primer número es un 1, entonces mantengo solo ese y el resto los cambio. Y eso yo lo voy a sumar. Entonces hacemos la suma en binario. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1. Esto sería 1 más 1, 0. Acarreo de 1. 1 con 0 con 1 me da un 0 con un acarreo de 1, pero recordemos que el acarreo lo descarto. ¿Ok? Y a medida que yo voy, esto lo vamos a hacer con verdecito. A medida que yo voy realizando las operaciones resta, voy a tener un contador que va a ser el cociente, que lo vamos a iniciar en 0. Y cada vez que yo haga una operación resta, le voy a sumar 1 al cociente. Esto no es necesario que ustedes lo vayan anotando. O sea, pueden decir, por ejemplo, hacer el resultado hasta llegar al final. Después decir, ¿cuántas veces hice la operación? Tantas veces. Entonces el cociente es ese. Yo, para simplificar y para explicar el paso a paso, voy a ir sumándole 1 al cociente en todo momento. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Súper. Este último número que nos quedó acá, este resultado, le volvemos a restar 5. ¿Ya? ¿Cómo le vamos a restar 5? Bueno, vamos a tener 0, 0, 1, 1, 1. Sería menos
0, 0, 1, 0, 1. Y eso tendríamos que aplicarle la resta binaria, que sería pasar el segundo número a complemento a 2 y, si bien digo, 0, 1, 1 y sumar. Y ahora sumamos. Entonces 1 con 1 me da 0, acarreo de 1, 1 con 1 con 1 me da un 1 con acarreo de 1, 1 con 1 con 0, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1, este acarreo se descarta. ¿Ya? Esto lo pueden ir haciendo hacia abajo, hacia los lados. Quizás quedaría mejor si es que esto lo dejamos directamente acá. Aquí le puedo borrar esto. ¿Ok? Como volvimos a hacer la operación resta, le vuelvo a sumar 1 al cociente. Y ahora me queda eso. ¿Cuál va a ser mi condición de detención? Cuando la resta me dé o 0 o un número negativo. Esa va a ser mi condición de detención. Pero en este caso, el resultado que yo obtuve aquí es positivo. Acá también fue positivo. Y mientras que ese resultado o ese cociente sea positivo, yo voy a seguir realizando la resta. Entonces, ahora la voy a realizar directamente en complemento a 2. Sería 0, 0, 0, 1, 0. Y a esto le tengo que sumar 1, 1, 0, 1, 1. Ya que sería el complemento a 2. Sería este mismo número. Y si yo sumo estos números, me queda 1, 0, acarreo de 1, 1, 1 y 1. Entonces, ¿qué ocurrió acá con el resultado? No tuvimos un acarreo, no tuvimos que descartar un acarreo, pero este resultado ya es negativo. Como es negativo, yo detengo el proceso. ¿Ok? Detengo el proceso y finalmente mi cociente es el que tengo ahí. O sea, yo podría decir que 0, 1, 1, 0, 0 dividido por 0, 0, 1, 0, 1 es igual a 0, 1, 0, coma, y ahí yo tendría que calcular los decimales. Nosotros no vamos a trabajar calculando decimales en las divisiones, por lo que solamente deben encontrar la parte entera. Si la división es justa, este número, en vez de ser negativo, se hace 0. Y ahí ustedes le alcanzan a sumar 1 al cociente. ¿Ok? O sea, el cociente le voy sumando 1 cada vez que obtengo un resultado positivo acá. Eso lo voy a anotar con rojo. Al cociente se le suma 1. Se le suma 1 cada vez que la resta es positiva o 0. O sea, si yo hago la resta y me da un número positivo o me da un 0, yo inmediatamente sé que tengo que sumarle 1 al cociente. Cuando me dé un negativo, yo sé que no tengo que sumarle 1 al cociente. Detengo el proceso si el resultado de la resta es 0 o negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el cociente? ¿Cómo vamos a realizar la división? Vamos a ir restando continuamente el divisor al dividendo. Entonces, en el caso de que tenemos acá, que es 12 dividido en 5, vamos a ir 12 menos 5, resultado. Ese resultado le vuelvo a restar 5 y el resultado le vuelvo a restar 5
y cada vez que ese resultado, esa resta me da positivo 0, yo le sumo 1 al cociente. Detengo el proceso si el resultado de la resta es 0 o negativo. ¿Se entiende el procedimiento que debemos realizar para trabajar con lo que es la división binaria? ¿Hay alguna duda con el procedimiento? ¿Profe? Dígame. No sé si lo explicó antes y me perdí, pero ¿por qué son 3 números los que va sumando? O sea, Ya. 3... Ya, lo que ocurre es que para que esto quizás quede un poquito más claro, aquí al ladito voy a ir poniendo, este es 12, este es 5 y este es el resultado de la resta, que sería 7. Que sería aquí 7. Después ese 7 yo lo voy a restar nuevamente con 5. El resultado me va a dar 2. Luego ese 2 lo resto de nuevo con 5. Entonces lo que yo voy haciendo es este número, que es el divisor, yo se lo voy restando continuamente al dividendo. ¿Hasta cuándo lo voy a restar? Hasta que el resultado de la resta es 0 o negativo. ¿Y cuántas veces tengo que sumar el cociente? Voy sumando 1 al cociente cada vez que la resta que yo, el resultado de la resta sea positivo o sea 0. ¿Se entiende? Sí se entiende eso, pero donde puso cociente y aparece ¿Ya? 000 más, después le suman 1. Ya, perfecto, ya entendí la pregunta. Eh, esto que está acá es simplemente como yo voy sumando el cociente para después decir cuál es el resultado. O sea, esto es materializar cada vez que yo voy haciendo la suma, la resta binaria. Como les comenté al principio, este cociente no es necesario que ustedes lo escriban. Ustedes pueden hacer este proceso y simplemente después decir, a ver, ¿cuántas veces el resultado de la resta fue positivo 0? 1, 2. Ah, perfecto, el cociente es 2. Lo que pasa es que aquí yo lo fui sumando. Partí con el cociente en 0, después le sumé 1 por esta resta, le sumé otro por esta resta y aquí ya dio negativo, así que no tenía que sumar más. Por ende, ese es el resultado o ese es el cociente. Ya entendí. Gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Acá en la PPT que también está en el aula hay otro ejercicio un tanto más largo que ustedes pueden revisar, pero los pasos son los mismos. Lo que ocurre es que acá, en este, también, fíjense aquí, inicializa el cociente. Inicialmente el cociente es 0. Entonces le va sumando 1, sumando 1, sumando 1, sumando 1. Cada vez que el resultado de la resta es 0 o positivo. ¿Ya? No es necesario que ustedes al momento de hacer un ejercicio vayan anotando cuánto es ese cociente. Pueden realizar solo esta parte que está acá, o sea, solamente la resta, y después van sumando cuántas veces el resultado les dio 0 o positivo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que es las operaciones binarias? Suma, resta, multiplicación o división. Si se fijan bien, en realidad las operaciones binarias todas se reducen a saber sumar. Al final, la suma propiamente tal, la resta es un caso especial de la suma, en la multiplicación tenemos que ir sumando, en la división tenemos que ir sumando. O sea, como que al final se trata constantemente de estar sumando, 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 sumando. ¿Ninguna duda entonces? Ya. Entonces, lo que tenemos que seguir ahora, tenemos que ver lo que son los números hexadecimales o el sistema hexadecimal. Yo le voy a poner acá sistema hexadecimal. Hexadecimal. ¿Ok? Que va a ser otro sistema y que también utilizan
algunas computadoras o algunas cosas digitales se trabajan directamente en sistema hexadecimal, ¿ya? Entonces, el sistema de numeración hexadecimal consta de 16 dígitos. Eso quiere decir que la base del sistema hexadecimal es 16. O sea, nos pegamos un salto grande. Partimos con base 10, los números decimales que todos conocemos. Bajamos un poco la base, un tanto grande el salto hacia abajo, a una base 2, y de esa base 2 saltamos inmediatamente a los números hexadecimales que tienen base 16, pero que también son bastante utilizados. Y se usan fundamentalmente como una forma simplificada de representar o escribir números binarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la conversión entre uno y otro vamos a ver que es bastante sencilla y directa. Esto ocurre porque los números binarios largos son difíciles de leer y escribir, y debido también a que es súper fácil equivocarse en un bit, traspapelarse en un bit, etc. Tienen que poner en contexto todo esto, que muchas de estas cosas fueron desarrolladas hace 70 años atrás, quizás. Entonces, claro, ahora al final probablemente nadie está escribiendo eso a mano, pero hace 70 años atrás. Imagínense que estas cosas fueron desarrolladas cuando estaban recién las primeras computadoras. Entonces no era llegar y decir, ya voy a escribir un número decimal en la computadora. Era en ese tiempo prácticamente, a lo mucho existían estas calculadoras que eran un poco más mecánicas, más que electrónicas. ¿Ya? El sistema hexadecimal se usa frecuentemente en computadoras y aplicaciones de microprocesadores, por ejemplo, en las direcciones de memoria. En las direcciones de memoria de los computadores ustedes van a encontrar que se hacen referencia a hexadecimal. Y también los colores en HTML se ocupan en el sistema hexadecimal. Después les puedo mostrar un poco cómo funciona eso. Entonces, la representación hexadecimal usa 16 caracteres para representar los números, del 0 al 9, y los caracteres alfabéticos de la A a la F. Del 0 al 9, el equivalente en decimal es exactamente el mismo, como ven ahí en la tabla. O sea, del 0 al 9 estamos hablando de la misma cantidad. Pero en el sistema decimal, al llegar al 9, nosotros nos saltamos al 10. En el caso del hexadecimal, tenemos A, B, C, D, E, F, hasta llegar a la letra más grande, que es el F. ¿Ya? ¿Por qué se hizo esta agrupación en hexadecimal? Porque nosotros podemos trabajar con 4 números binarios, o sea, cuando ya tenemos 2 números hexadecimales, ya estamos hablando de una palabra de un byte, o sea, de 8 bits. Entonces, en el caso del sistema hexadecimal, para contar sobre la F, lo mismo, iniciamos en otra columna. Exactamente lo mismo que hacemos en los binarios o que hacemos en los decimales, ¿ya? O sea, por ejemplo, en los decimales nosotros llegamos 9 y después nos quedamos sin números, saltamos a la siguiente columna y partimos con de nuevo. Le agregamos un 1 a la siguiente columna. En el caso de los hexadecimales sería lo mismo. O sea, yo voy contando la E, la F, y voy a la siguiente y le agrego un 1 y un 0. Y sigo 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. O sea, el procedimiento es el mismo. Salto a la otra columna y le agrego el valor 1. Y voy aumentando la unidad. ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar el sistema hexadecimal, como les decía? Por ejemplo, si ustedes ponen colores en HTML, fíjense que aquí, por ejemplo, tienen una escala de todos los colores. ¿Ok? Y todas esas escalas de colores están todas en hexadecimal. Y de hecho, no sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez está en CSS, con CSS o quizás con HTML, pero todas estas escalas están en hexadecimal, ¿ya? Están en valores hexadecimal. Esa es una pequeña aplicación. Las direcciones de memoria también. Por ejemplo, dirección memoria microprocesador. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos cada una de las signos de memoria. Chiquillos, espérenme un segundo, por favor, vuelvo al tiro. Ya, entonces les venía comentando que en el caso de las
direcciones de memoria también de los computadores, muchas veces los microprocesores, también está escrita en el formato o en el sistema de numeración hexadecimal. ¿Ya? O sea, cuando ustedes de repente en el computador vean una F, una letra y digan, pero ¿cómo mezclaron letra con números? ¿Qué clase de álgebra es esta? No, en realidad es el sistema hexadecimal. ¿Ya? Ahora, dijimos que la conversión era bastante simple y de hecho es bastante simple. Vamos a ver conversión de binario a hexadecimal y después vamos a ver la conversión al revés, o sea, conversión de hexadecimal a binario. ¿Ya? Entonces, la conversión de un número binario, por ejemplo, voy a poner acá 1100 01 110011. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo ese número en binario y lo quiero pasar a hexadecimal. Entonces, como dice ahí, yo lo que tengo que hacer es agrupar de a 4 los números binarios. ¿Ya? ¿Por qué de a 4? Porque fíjense que cada uno de los elementos que yo tengo en hexadecimal, yo los puedo representar con 4 bits. ¿Ya? Entonces, como cada uno de los números que tengo en hexadecimal lo puedo representar con 4 bits, yo puedo ir agrupando de a 4, derechamente. Pero esto es importante, debo comenzar sí o sí desde la derecha, o desde el número menos significativo, o del LSB. Y digo, ya, agrupo de a 4, agrupo de a 4 y agrupo de a 4. Y a cada uno de ese grupo de 4 yo voy a encontrar cuál es su valor en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, el 0011, yo voy a la tabla y digo 0011, perfecto, es el 3. 3. Luego tengo el 0111, que sería 0111, sería el 7. Y luego tengo el 1100, que es el C. Entonces, este número en hexadecimal sería el C73. Y para yo poder identificar que está en hexadecimal, abajo podemos poner la base. En el caso del número binario, por ejemplo, podemos ponerle aquí abajo la base. ¿Ok? Otro ejemplo. 01, 00, 01, 1111, 1011. ¿Ya? Nuevamente, lo mismo. Agrupo de a 4. Entonces, tengo 4. Tengo 4 ahí. Tengo 4 acá. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí no tengo 4 bits. Aquí tengo solo 2 bits. ¿Qué podré hacer en ese caso? ¿Qué ocurre si me pasa aquí que quiero convertir de un número binario a un número hexadecimal, pero aquí estoy corto porque no alcanzo a tener los 4 bits? Exactamente, aquí yo podría suponer que estos números son 0. Los puedo anotar o simplemente puedo agruparlos y imaginar que esos números son 0. ¿Por qué? Porque no tenemos que perder de vista de que al fin y al cabo lo que nosotros estamos hablando son cantidades de algo. Entonces, que yo diga que el número binario 01 es lo mismo que yo diga el número binario 001 y es lo mismo que diga el número binario 0001, porque estamos hablando de la misma cantidad, ¿ya? Entonces, simplemente yo puedo suponer ceros y comenzar a transformar. Entonces sería 1011, que sería la B, este es 1111, así que sería la F, este sería un 1 y este sería un 1. Por lo tanto, este número sería 11FB hexadecimal. ¿Ya? De esa forma, yo voy a poder realizar la conversión entre el sistema binario y pasarlo directamente a hexadecimal. A grupo de A4, partiendo desde la derecha. Si me faltan números, asumo 0. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿No les llama la atención, por ejemplo,
esa línea que está ahí, la línea de C, porque el MSB es un número, es 1. Entonces no debería estar representando un número negativo. Cuando nosotros trabajemos con números hexadecimales, vamos a asumir que los números son positivos, ¿ya? Porque los hexadecimales se usan para representar números positivos. Nosotros podríamos buscar la forma de representar números negativos en hexadecimal y encontrar algo parecido al complemento a 2, sí, podemos. Pero los hexadecimales en sus aplicaciones se utilizan como números positivos. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal y hagamos conversiones, vamos a asumir que los números binarios son todos positivos, o sea, como los vimos originalmente, y nos vamos a olvidar del complemento a 2. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Para que no se vayan a confundir ni hayan dudas al respecto. Cuando trabajemos con otros sistemas, vamos a asumir que los números binarios son todos positivos. ¿Ya? Entonces, una pregunta más práctica respecto a eso. Dígame. ¿No es poco práctico asumir que todos son positivos en cuanto a computación y como a la utilidad del sistema hexadecimal? ¿En qué sentido poco práctico? De que quita la posibilidad de trabajar con números negativos. Ya, pero que te quite la posibilidad de trabajar con algo no necesariamente implica que sea poco práctico. ¿Qué es lo que ocurre? De que los números hexadecimales, si yo los quisiera trabajar con negativo, no tengo algo que sea rápidamente o hecho de forma sencilla, como tengo, por ejemplo, el complemento a 2, que es súper fácil trabajarlo. Pero en el caso de hexadecimal, me estoy, de cierta forma, ahorrando un problema si es que no trabajo con los números negativos, porque trabajar con los números negativos en hexadecimal implicaría generar un sistema para poder representarlos, para poder trabajar con ellos, lo cual es bastante trabajo, ¿ya? Implica también mucho más trabajo de computación, ¿ya? Y además, para lo que son aplicados en particular, no necesitamos los números negativos, Gracias, profe. ¿ya? Entonces, las aplicaciones en particular de los números hexadecimales evitan que nosotros tengamos que trabajar en particular con los números negativos, sino que podemos trabajar directamente solo con los positivos. ¿Por qué? Porque también, fíjense, las dos aplicaciones que yo les dije se refieren a direcciones de memoria. Entonces, como tenemos que hablar de direcciones de memoria, podemos trabajar que sea todo positivo. Cuando tenemos que trabajar con los colores, también podemos trabajar que todo es positivo, desde el color 000000 hasta el color FFFFFF. ¿Ya? Pero eventualmente alguien trabajó también y trató de trabajar con los números hexadecimales en negativo. Ahora, tenemos que tratar de convertir, hacer el proceso inverso. En base a un número hexadecimal, cómo trabajar con o cómo pasar a los números binarios. Entonces, supongamos ese número en hexadecimal. ¿Cómo podré yo pasar de ese número hexadecimal a un número binario? ¿Se les ocurre cómo? Lo mismo separando a 4. Exactamente. En este caso, representar cada dígito con 4 bits. Dígito con 4 bits. ¿Ya? Tenemos el F, tenemos 6, tenemos C y tenemos 2. F ya vimos que es 1, 1, 1, 1. 6, que está acá, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. La C es 1, 1, 0, 0. Y el 2, me quedo un poquito corrido, sería 0, 0, 1, 0. Y por lo tanto, este número en hexadecimal es en binario 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
11000010. O sea, fíjense, todo este número binario, bastante grande, nosotros lo podemos expresar en hexadecimal con solamente 4 dígitos. O sea, hay un ahorro importante ahí en cuanto a la representación y también a la lectura. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, supongamos una persona que está trabajando con las direcciones de memoria y tiene que ubicar más o menos, tiene un plano grande, tal memoria, como lo habíamos visto acá, direcciones de memoria. Como lo habíamos visto acá, dirección de memoria de microprocesador. Por ejemplo, como lo habíamos visto acá, yo les puedo decir, por ejemplo, fíjense, hay un fallo, es diferente decirles, hay un fallo de memoria en el segmento 7 que va desde 7000 hasta 7FFFF. Si eso yo lo paso a binario, me queda un número súper grande, lo cual dificulta bastante también la lectura de eso. ¿Ya? Esa fue una de las primeras aplicaciones, naturalmente ahora hay muchas más. Ahora tenemos otro método también para poder convertir, miento. Tenemos conversión de binario a hexadecimal, conversión de hexadecimal a binario. Y también tenemos que ver cómo vamos a poder convertir conversión desde el sistema hexadecimal al sistema decimal. O sea, ¿cómo vamos a saber directamente cómo un número hexadecimal o qué cantidad de hexadecimal es equivalente en decimal? Y para eso vamos a tener dos formas. La primera forma es pasar de hexadecimal a binario y de binario a decimal. ¿Ya? Esa sería la primera forma que nosotros podríamos hacer, que es un poco más lenta, sí, porque al final estamos usando un sistema de por medio. Pero también vamos a tener la otra forma, que es la misma forma con la que, segunda forma, que es la misma forma con la que nosotros pasamos los números binarios, que es trabajando con el peso. ¿Ya? La segunda forma es trabajar con el peso. ¿Ya? Que en este caso el peso de los números en hexadecimal es 16. Aquí tenemos un ejemplo de lo primero. Supongamos que tenemos 1C. Entonces, ese 1C, yo aplico el procedimiento para pasar de hexadecimal a decimal. O sea, esa C y esa 1 la paso a binario. Y de ese número binario, yo paso al número decimal. ¿Ya? Es un proceso un poco más lento. Si yo no me manejo mucho en la conversión de binario a decimal, me voy a entrabar. Y si el número es muy grande, también lo va a hacer un poco más lento, porque me va a costar pasar desde binario a decimal. Y el otro método es el mismo método que nosotros habíamos visto de la suma de los pesos en el caso de los binarios, pero ahora es trabajando con 16. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno. Ejemplos adicionales a los que aparece aquí. Primero, vamos a tener 4C5. ¿Ya? Quiero pasarlo a decimal. Entonces, con el primer método, el 4C5, yo lo voy a tener que primero pasar a binario. Vamos a volver para ver la tabla. Entonces sería 0, 1, 0, 0, sería el 4. El C sería 1, 1, 0, 0. Y el 5 sería 0, 1, 0, 1. Y ese número yo lo voy a tener que pasar a decimal directamente. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 más
10, 9, 2 elevado a 8, más 2 elevado a 7, 6, 5, 4, 3, oh, creo que me equivoqué, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, ah, no, bien digo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sí me equivoqué. Esto sería 10, 7 y 6, sería 2 elevado a 10, más 2 elevado a 7, más 2 elevado a 6, 5, 4, 3, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 0. Si eso lo llevamos a la calculadora, 2 elevado a 10, más 2 elevado a 7, más 2 elevado a 6, más 2 elevado a 2, más 1, nos da que finalmente el número es el 1221 en decimal. Entonces, se dan cuenta que el primer método es un poco más largo, me permitiría trabajar tanto la conversión, me permitiría trabajar la conversión de hexadecimal a binario y de binario a decimal, pero es un método un poco más largo y podría llevar algún error, porque recuerden que trabajar con los números binarios, si bien es cierto, es reiterativo, siempre está la posibilidad de poder equivocarme mientras poner un 0, un 1, etc. ¿Ya? El segundo método es un poco más fácil, porque el segundo método, al trabajar con los pesos, yo siempre tengo que comenzar 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2, 16 elevado a 3, etc. Entonces, el número que nosotros tenemos es 5, C y 4. O sea, tenemos 16 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Y decimos, ese número se multiplica por su peso correspondiente. El siguiente número por su peso correspondiente y el siguiente número por su peso correspondiente, que sería 5 por 16 elevado a 0. Entonces tendríamos 4 multiplicado, nuevamente voy a necesitar la calculadora, 16 elevado a 2 me da 256, 256 más el C, dijimos que era 12 por 16, más 5 por 1. Y todo eso me da, veamos aquí, 4 por 256 más 12 por 16 más 5. Y me da exactamente los 1221 en decimal. ¿Ya? O sea, vamos a tener esas dos formas de poder pasar de un sistema a otro. ¿Qué forma van a utilizar ustedes? Eso es decisión de ustedes. Nosotros en las pruebas, muy rara vez, y nunca con estas cosas, les decimos, tiene que usar tal método, hágalo mediante tal método. Si les mostramos dos métodos, pueden usar los dos métodos. ¿Ya? Si alguien dice, no, en realidad yo me manejo bastante pasando de binario a decimal, entonces voy a pasar de hexadecimal a binario y de binario directo a decimal. Si alguien dice, no, a mí me complica un poco eso, voy a trabajar mejor con la suma de los pesos, listo. Trabaja con la suma de los pesos. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no esté tan claro? Ya. ¿Qué es lo otro que vamos a ver? El sistema octal. Sistema octal. El sistema octal, como ya quizás por el mismo nombre lo supusieron, usa 8 caracteres, los números del 0 al 7, para representar los números. En el sistema octal no existe el carácter 8 o 9. O sea, vamos del 0 al 7. Fíjense acá, en decimal, nosotros ya sabemos súper bien contar en decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, bla, bla. En binario, ya vimos cómo vamos contando en binario. Vamos siempre sumando 1. Pero fíjense en octal. En octal vamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos hasta el 7, que es el máximo dígito que tenemos, o el máximo símbolo.
y de ahí saltamos al 10, inmediatamente. ¿Ya? Pero este no es que sea el 10 en decimal, podríamos decir el 10 en octal o 1,0 en octal. Tienen que tener ojo con eso. Por eso es importante para mí mismo, que yo les estoy mostrando esto, como para ustedes también, obviamente puede que en algunas partes se me pase, el siempre anotar la base acá abajo. ¿Por qué? Porque quizás si yo les digo, o ustedes ven en una prueba y dice, convierta el siguiente número a binario. Y yo les digo, convierta este número a binario. Alguien puede llegar, tomar ese número, asumir que es decimal y pasarlo a binario. Pero podría haber estado en octal. Entonces, la idea no es generar tampoco esa ambigüedad. Otros quizás no van a querer transformarlo y van a preguntar, profe, ¿está en decimal o en octal? O en hexadecimal, también podría ser un número hexadecimal. Entonces, para evitar eso, traten de trabajar siempre poniéndole la base. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos pasar el sistema octal? Dígitos, le ponemos acá, dígitos del 0 al 7. ¿Ya? ¿Cómo podemos pasar directamente? Arriba vimos cómo podemos pasar de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario. Ahora, ¿cómo podemos pasar de binario a octal? Para pasar de binario a octal, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero ahora voy a agrupar de 3 bits. Agrupar de 3 bits. ¿Por qué? Porque cada uno de los símbolos que yo tengo en octal lo puedo representar con 3 bits, que sería hasta ahí. Por ejemplo, si tengo el número 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Supongamos que tengo ese número, voy a ponerlo, lo voy a agrupar un poco más. Tengo ese número. ¿Ya? Con ese número, yo tendría que, de la misma forma, partir desde la derecha e ir agrupando de a 3. De a 3, de a 3. Y en el caso, lo mismo que el caso anterior, si me falta un número, yo simplemente asumo que es un 0. Y esos números binarios, en base a la tabla que tenemos ahí, los vamos pasando a octal. Entonces, el 100 sería el 4, el 011 sería el 3, el 100 sería el 4 nuevamente, y el 001 sería el 1. Por lo tanto, ese número que está ahora expresado en binario es lo mismo que decir 1434 en octal. Y lo mismo, si quiero pasar de octal a binario, supongamos que voy a tener el 358 en octal. Entonces, cada uno de estos dígitos yo los voy a escribir usando 3 bits. Entonces, el 3 que está aquí sería 011, 011, el 5 sería 101 y el 8, fíjense, el 8 no es parte del sistema octal. Y eso tienen que tenerlo presente. O sea, esto, sistema octal, esto o esto, no existe. ¿Ya? Cuesta, a veces uno se tiende a confundir o cuesta. Incluso aquí yo llegué y tiré números. Pero el 8 y en el 9 en el sistema octal no existe. El sistema octal va desde el 0 al 7. Entonces, a este pongámosle 7, que sería el máximo. Y ahí sería 1, 1. ¿Ya? Y por lo tanto, ese número en octal sería 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 en binario. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí?
también el sistema octal podemos pasarlo directamente a decimal. Y ahí vamos a tener lo mismo que teníamos en el caso de el sistema hexadecimal. O sea, vamos a tener dos métodos. El primero, vamos a pasar de octal. Vamos a pasar de octal a binario. Y luego de binario a decimal. Y el segundo método es utilizar la suma de los pesos. Utilizar la suma de los pesos, y en este caso la base del sistema es 8. ¿Ok? O sea, usamos, y aquí se ve también, usamos lo mismo. En este caso tenemos el método de pasar de octal a binario y luego de binario a decimal, o tenemos el método de usar también la suma de los pesos, donde en este caso los pesos ya se usan en base a la base, valga la redundancia, y esa base sería 8. Por lo tanto, si yo tengo el número 732 en octal, usando el primer método, yo tendría que ese número expresarlo en binario, que sería 1, 1, 1, el 3, en este caso sería 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y ese número binario yo lo tendría que pasar a decimal. Y en este caso me quedaría 3, 6, 9, sería 2 elevado a 8 más 2 elevado a 7 más 2 elevado a 6, 5, 4, 3, 2 elevado a 4 más 2 elevado a 3, 2 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 1. Y eso nos da, con esto ya estamos terminando, 2 elevado a 8 más 2 elevado a 7 más 2 elevado a 6, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 7, 4 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 1. Me daría el número 470, voy a mover un poco aquí, 474 en decimal. Y el segundo método, que nuevamente también podría ser bastante más rápido, 732, nosotros aquí tendríamos 8 elevado a 0, 8 elevado a 1 y 8 elevado a 2. Tendríamos 7 por 8 elevado a 2 más 3 por 8 elevado a 1 más 2 por 8 elevado a 0. Entonces sería 7 por 8 elevado a 2 más 7 por 8 elevado a 1, 7 por 8, más 2 por 1. Y aquí me dio un tanto diferente. Probablemente me equivoqué en la suma del número binario. A ver, 8 elevado a 2. Entonces sería 7 por 64 más 3 por 8 más 2. Ah, no, me había equivocado acá en la suma directa. 474 también. Este también estaría en decimal. ¿Ya? Entonces, y si ahora quisiéramos pasar, por ejemplo, de octal a hexadecimal, ahí sí nos conviene utilizar algún sistema intermedio. No tenemos una forma directa de pasar de octal a hexadecimal o de hexadecimal a octal. Entonces ahí podríamos utilizar o el sistema binario de manera intermedia, lo cual es mucho más sencillo,
porque agrupo de gloso de A4 o de A3, pero también podríamos ocupar el sistema decimal de por medio. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté tan claro? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, quedamos hasta acá. La próxima clase ya deberíamos trabajar en lo que es el código decimal binario, hablar un poquito del código Gray y ahí estaríamos terminando la unidad. Y de ahí ya deberíamos comenzar lo que es el álgebra de Boole. ¿Ya? Así que, si no hay más dudas, chiquillos, quedemos hasta acá. Que tengan una buena semana y nos vemos el día jueves. Cuídense. Chao, chao.